Universidad de Concepción y TVU presentan un espacio de conversación ciudadana. Aquí comienza Foro UDEC. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Foro UDEC, este espacio de diálogo ciudadano en el que cada semana vamos a estar junto a diversos invitados e invitadas hablando sobre diversas aristas de la Constitución, un programa de los medios de la Universidad de Concepción. Importante señalarles que tenemos para este espacio todas las medidas de seguridad necesarias. Estamos con máscara facial, toma de temperatura, pediluvio y también, por supuesto, nuestros invitados están con la distancia física suficiente. Tanto en estudio vamos a tener invitados como también a través de nuestro muro ciudadano. Por eso es muy importante que recuerden que acá en Foro UDEC tu participación es fundamental. Te invitamos desde ya a comentar sobre lo que estén conversando nuestros invitados con el hashtag Foro UDEC TVU y por supuesto también puedes enviar desde ya tus mensajes al WhatsApp más 569-815-88848. Así es que vamos a estar ciertamente acompañándolos durante la próxima hora para debatir sobre este tema tan importante. Ya les decía, la Constitución y salud es el tema de hoy. La semana pasada estuvimos hablando sobre medio ambiente, pero ¿qué es lo que pasa en un tema tan fundamental como la salud? Bueno, ciertamente la Constitución señala diversas aristas, pero podemos destacar que se habla del derecho a la protección de la salud y también se destaca en la actual Constitución que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Para hablar de esto ya nos acompañan en estudio los invitados a quienes paso a presentar a continuación. Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, bienvenido Álvaro. También está junto a nosotros Javier Sandoval, consejero regional Biobío. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Y cerrando nuestro panel, Camila Álvarez, ex abogada del Servicio de Salud Concepción y abogada de la Fundación Liberal Reformista. Bienvenida, Camila. Hola, gracias por la invitación. Ustedes ya escucharon precisamente lo que les mencionaba yo en un inicio de la Constitución. A propósito de eso, y bueno, y en base a las experiencias de ustedes también en esta materia, quisiera saber qué creen ustedes. ¿Esto realmente se cumple en la práctica? De hecho, ¿creen ustedes que la Constitución nos otorga, por ejemplo, las herramientas necesarias para garantizar un derecho efectivo a la salud? Quisiera comenzar con Álvaro primero. Sí. Y vamos con Camila. Bueno, yo creo que claramente cuando se construye esta Constitución del año 1980, que es la que nos rige hasta el día de hoy, se habla de que prácticamente hay un estado subsidiario que le da la oportunidad a los privados de poder lucrar en todo aspecto, incluida la salud, y que, por ejemplo, en el día de hoy, cuando estábamos en esta pandemia, las personas que tienen la mayor cantidad de ingresos económicos pueden recibir una atención en salud muy distinta a aquellas personas que económicamente no pueden pagar por esa atención en salud. Por lo tanto, yo creo que dentro de todos los aspectos en los cuales, por ejemplo, yo estoy con el apruebo en esta Constitución y en este plebiscito del 25 de octubre, en el ámbito de salud hay mucho trabajo por hacer. Creo que la realidad de Chile, primero con una Constitución que nunca fue validada por la ciudadanía, han pasado muchas generaciones y la realidad del país ha cambiado absolutamente y creo que ese cambio debe venir de manera radical, sobre todo con esta Carta Magna que es la Constitución que nos permite empezar a avanzar en este nuevo Chile que estamos construyendo entre todas y todos. Camila, ¿y cuál es tu visión al respecto? Sí, no, mira, efectivamente la Constitución señala lo que tú estableces, sin embargo también en un inciso señala que el Estado tiene el deber preferente de otorgar las acciones, ¿cierto?, de promoción, de protección, de rehabilitación, de recuperación también de cada uno de los individuos. Por otra parte, cuando hablamos de salud, yo creo que es necesariamente hacer una precisión, que es que cuando hablamos de salud nosotros nos estamos refiriendo no solamente a un problema aislado, sino que estamos hablando de un problema multifactorial, es decir, que depende de varios otros factores de la dimensión humana, ¿cierto? Como por ejemplo el medio ambiente, vivir en un ambiente libre de contaminación, la educación, la alimentación, ¿cierto? El deporte, una vivienda. Todas esas áreas son necesariamente conversables y a las cuales hay que focalizar cuando hablamos de educación, ¿cierto? Porque si no vamos a tener siempre el problema de que la necesidad de salud va a estar insatisfecha si no atendemos todas esas otras necesidades. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando tenemos todas estas áreas, vemos que la Constitución hoy día nos dice en el artículo 19, número 8, como tú bien dijiste, que se garantiza el derecho a la protección de la salud, ¿cierto? Pero también hay otras disposiciones que también lo avalan, como son el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica. Entonces, desde un punto de vista jurídico, esto está en la Constitución y también en tratados internacionales que regulan estas materias, los derechos fundamentales, la salud, y se entienden incorporados dentro de nuestra legislación.
Por lo tanto, la pregunta es, las constituciones, ¿cuál es el rol que ellas tienen? Garantizar principios fundamentales y la satisfacción de la ciudadanía. Por eso, tu pregunta es, ¿se cumple o no se cumple? Yo creo que los principios constitucionales son una base, ¿cierto? Y la verdad es que la ciudadanía tendría que esperar que fuera un espejo de lo que sucede en la práctica, ¿cierto? Ahora, esa situación hoy día nos llama a preguntar si la ciudadanía se sienta satisfecha con la salud que nos entrega, ¿cierto? El Estado. Y en ese sentido existe una libertad, como tú bien señalaste, entre los públicos y privados, pero el Estado tiene el derecho, el deber preferente. De hecho, si tú te das cuenta, el 78% de la población, según la última encuesta que hacen, está en FONASA, y una pequeña parte, y yo creo que ahora es mucho más porque hubo una gran migración desde la ISAPRE de la ISAPRE a FONASA, y por lo tanto el Estado tiene la administración de la mayoría de la ciudadanía. Por lo tanto, podemos hablarlo más adelante, cómo mejorar en temas de salud, pero hoy día la Constitución consagra los principios más fundamentales, establece el derecho preferente, el deber preferente del Estado, ¿cierto? Y los particulares, hoy día, a diferencia de lo que dijo el alcalde, yo estimo que los privados hoy día coadyuvan en esa finalidad, coadyuvan en lo que nos interesa a todos los ciudadanos, que es buscar, digamos, la satisfacción de nuestro derecho a la salud. Y escuchemos también la reflexión al respecto de Javier. Sí, bueno, yo agregaría que lo que sucede en el caso chileno y en el caso de economías como la chilena es que se genera una distorsión justamente de lo que se entiende por el concepto de salud integral, de acuerdo a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud como un estado general de bienestar que justamente contempla otra serie de derechos que están interrelacionados, y uno puede tener consignado en la Constitución un derecho, pero luego tiene otros que se le superponen, como por ejemplo la preponderancia indebida que tiene el mercado sobre los derechos sociales y que restringe las atribuciones que tiene el Estado para poder intervenir, y que eso es lo que ha estado dando lugar en la práctica a que otras disposiciones, y no solo la Constitución, vayan atentando contra el cumplimiento de este derecho. Y concretamente hoy día lo hemos reflejado claramente en la dimensión presupuestaria que tiene la salud chilena, que es una rareza, donde tenemos un sistema privado que concentra el 20% de la población con el 50% de los recursos, mientras que el otro 50% tiene que cubrir las necesidades y prestaciones del 80% de la población, de las mayorías sociales, de la gente sencilla, que son las que por lo demás terminan estando más expuestas en términos de vulnerabilidad por otras condiciones de vida a enfermedades de distinto tipo, independientemente de que hay indicadores importantes positivos históricos, digamos, de la salud chilena con respecto a la niñez o con respecto a la expectativa de vida, digamos. La calidad de la salud con la cual se vive hoy día, se convive, está muy precarizada y sobre todo muestra esta desigualdad estructural que es muy grave. En el mismo sistema privado de salud hoy día tenemos quejas, tenemos malestar, tenemos disconformidad. No podríamos decir de que tenemos un 80% que lo está pasando mal y un 20% que lo está pasando necesariamente bien. El sistema privado de salud, que es hacia el cual migran la mayor parte de los recursos públicos, también está entregando una calidad de salud deficiente, donde las personas que están en ISAPRE, por ejemplo, permanentemente se quejan de problemas con las licencias, problemas con los planes de salud, y por lo tanto es un sistema entero que está colapsado, que se fue fragmentando y que no ofrece una respuesta integral tal como está pensado. Porque quizás se tomó eso como prácticamente un cliente que necesitaba un buen servicio y no le están cumpliendo las expectativas con las cuales le dijeron que iba a tener al momento de estar en un ISAPRE. Eso por de pronto, o sea, además de eso está el hecho de que se restringe un enfoque biomédico con la cuestión de la salud, que lo termina todo reduciendo al acceso a una prestación y no justamente a lo que planteábamos inicialmente, que es la calidad de vida, que son las condiciones integrales del entorno, el bienestar social, económico y ambiental. Es importante ese dato que sale en pantalla donde decía que en Chile el 8% del PIB, ¿verdad?, va destinado a salud, pero ese 8%, solo un 4% va a salud pública y el resto, incluso un 1%, es lo que donamos. Yo soy FONASA, he sido en FONASA toda mi vida, es el 1% que entregamos con el 7% que entregamos en salud. Entonces, yo creo que aquí, y lo ha dicho Camila y lo ha dicho Javier, yo creo que se deben realizar cambios, claro que se deben realizar. Pero esto de seguir en la igualdad, que si usted tiene plata, entonces puede acceder a una mejor salud, y que si no la tiene, bueno, va a tener que arreglarse, entonces ¿cómo lo hace? Mire, por ejemplo, nosotros en Concepción, el año 2020 traspasamos 3.300 millones de pesos del presupuesto municipal a salud. El año 2021 esperamos traspasar casi 3.500 millones de pesos. Y uno dirá, tanta plata siempre va a ser insuficiente. Por eso necesitamos igual el apoyo del Estado a través del Servicio de Salud Concepción, a través del Ministerio de Salud, en fin, de los diversos proyectos que uno pueda conseguir para poder sobrellevar y entregar una
una salud conforme a la dignidad de las personas que asisten a nuestros CESFAM. En el caso de la comuna de Concepción tenemos 6 CESFAM que son municipales y tenemos 2, el Nonguén y el Víctor Manuel Fernández, que son el Víctor Manuel Fernández dependiente del Servicio de Salud y el de Nonguén es una mezcla entre una ONG y también con apoyo del Servicio de Salud, pero en el fondo tenemos 8 para cubrir casi 225.000 habitantes. Entonces, por ejemplo, hoy día estábamos iniciando la telemedicina para personas con problemas cardiovasculares, que va a permitir descongestionar el Hospital Clínico Regional a través de una atención vía Zoom entre el cardiólogo, ¿verdad?, que está en el hospital con ese paciente que tenemos en nuestro CEFAM con 2 doctores nuestros y que va a permitir también colaborar y ayudar para que, sobre todo en el contexto en el que estamos, la salud pública, a través de la Dirección de Salud Municipal, pueda también entregar oportunidades para que tratemos de emparejar un poco más la cancha en el ámbito de salud. Y a propósito de eso mismo, de la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente, ¿ustedes creen que el marco constitucional que hemos tenido hasta ahora ha servido al gobierno para el manejo de esta crisis? O sea, recordemos hace un par de meses cuando esto comenzó, no solamente el tema de la salud en sí de las personas, sino que también las otras aristas de esto, el precio de los medicamentos, el precio, por ejemplo, de los insumos. ¿Qué pasó? Se fueron a las nubes los precios de las mascarillas, el alcohol gel, o sea, otros factores que también están involucrados en esto dentro de ese contexto. ¿Está sirviendo o ha sido eficiente este marco constitucional? Abro la palabra. A ver, es que cuando hablamos de la Constitución, ¿cierto? Tenemos que tener presente qué es lo que la Constitución entrega y qué es lo que la Constitución puede dar. Con respecto a lo que decía el consejero aquí, decía que no está graficado de la forma en cómo la Organización Internacional lo prescribe la salud, ¿cierto? Pero nosotros tenemos esos tratados internacionales ratificados por Chile. Tenemos países como, por ejemplo, Brasil, que dedica 3 páginas a hablar acerca de la salud en la Constitución. Y efectivamente la gente entiende que no hay una satisfacción de esa necesidad. Tenemos constituciones como, por ejemplo, las alemanas, que ni siquiera hablan de la salud. No la establecen en su constitución y tienen un sistema de seguro público y privado que es bastante satisfactorio por la población. Por lo tanto, cuando hablamos de qué es lo que la Constitución puede dar, hoy día las mejoras, por ejemplo, en la atención primaria, que me parece muy interesante lo que señala el alcalde, porque cuando yo trabajé en materia de salud, me parece que esa es el área donde hay que atacar y donde hay que hacer reformas, insertar recursos, digamos, a los gobiernos locales que tienen una percepción mucho más cercana con la ciudadanía, tienen un pulso mucho más cercano y saben, en definitiva, qué es lo que la ciudadanía requiere. Le puede hacer un perfil y puede también destinar los recursos de buena forma. Y también descongestionar los hospitales más grandes, como el Guillermo Grant, como es, por ejemplo, también el Hospital de Lota Coronel. Sin embargo, cuando hablamos de la Constitución, como es el problema al parecer, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que la Constitución nos podría dar para que este problema se pueda subsanar en la ley ordinaria, ¿cierto? Porque hay que distinguir la ley ordinaria, que es la ley respectiva a los derechos y deberes de pacientes, ¿cierto? El decreto, el DFL1, ¿cierto? La ley que habla acerca de las garantías explícitas en salud, que son ley. La Constitución es un marco supralegal, ¿cierto? Es un principio. Y lo que podría discutirse, por lo que entiendo de lo que establecieron aquí los invitados, es que el problema es la libertad, ¿cierto? A pesar de que el Estado tiene el deber preferente y de hecho administra la mayoría de la salud acá en Chile, ¿cierto? 80% aproximadamente está en FONASA. Entonces, a mí como ciudadana, ¿qué me daría a entender de que si ese porcentaje más pequeño que está en los privados, ¿cierto?, trasladarse a un sistema como FONASA de manera universal, ¿qué me da a entender a mí de que si esta cantidad de población, que es la mayoría, se entiende insatisfecha, ¿por qué con un 100% de administración estatal estaría mejor? ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿trasladamos esta libertad? Es decir, que hoy día podamos elegir y que a uno como ciudadano le interesa satisfacer su derecho a la salud. Me da lo mismo si yo voy a un privado o voy a un público, a mí me interesa que se satisfaga mi derecho a la salud. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenemos? Eliminamos la libertad y decimos, por una parte extremista, por ejemplo, tengamos un sistema totalmente capitalista, todo privado, el Estado se pone, ¿cierto?, con algún tipo de sistema de voucher, ¿cierto? Por ejemplo, en Corea del Sur esto se hace así, un Estado totalmente capitalista y hay una amplia satisfacción, hay 10 camas por cada 1000 habitantes, o sea, mucho más del promedio de la OCDE, que son 5 camas, ¿cierto? Y por otro lado podemos irnos a otro lado, que es al lugar donde creo que aquí hay consenso, ¿cierto?, es tener una salud universal, totalmente privada. Y le decimos a todas las personas que invierten en salud, ¿cierto?, que emprenden en salud,
que no pueden coadyuvar en el fin principal, que es tener una satisfacción de la salud, tener un derecho garantizado, ¿cierto? Y no solamente la clínica alemana, la clínica Las Condes, no, todos aquellos laboratorios, todos los que emprenden en salud. Eso lo tendríamos que eliminar de la Constitución y decir que no, que el Estado tiene que proveer salud igual para todos, que nadie puede coadyuvar en ese fin. Y hoy día, con lo que me decías tú de la pandemia, efectivamente los privados han sido una ayuda importante, no solamente constantemente en la compra de servicios públicos como de resonantes magnéticos, ¿cierto?, que piden tantas veces los neurocirujanos en el hospital regional, de camas, de pabellones, ¿cierto?, de insumos a los privados, sino que también han funcionado como hospitales para gente que no está contagiada, ¿cierto?, como en la clínica universitaria, para que las personas puedan atenderse. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que eliminar esa libertad que hoy día no está equilibrada, hoy día hay mucho más Estado que menos Estado. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que esa libertad hoy día debe mantenerse, no debe, es decir, el Estado tiene que garantizar de manera universal, porque creo que eliminaría la posibilidad de que los ciudadanos podamos satisfacer de mejor manera nuestro derecho a la salud. ¿Y también qué piensan, Javier, por favor? Sí, no, yo pienso que en rigor ese concepto, ese paradigma, lo que pone en el centro es la libertad que tiene, en este caso, el prestador, mucho más que la libertad que tiene el usuario de los sistemas de salud. Porque, ¿qué posibilidades tiene el 80% de elegir entre un sistema público y privado? ¿Acaso ahora por esa migración podríamos decir de que tiene una opción realmente a mano de cambiarse hacia el otro sistema que provee, digamos, una salud por lo menos, no sé si de más calidad, pero concentrando la mayor parte de los recursos públicos? No es así. Entonces, lo que hemos visto es que se ha puesto en el centro, y no es necesario que esto esté solamente consignado en un artículo de la Constitución, sino en el conjunto de derechos que se garantiza, que son como 25 en la Constitución, donde el de la libertad de emprender, el de la libertad, tanto en el caso de la educación, por ejemplo, de enseñanza, como en el caso de salud de los prestadores, es el que termina predominando por sobre el derecho al acceso y al bienestar que representa en realidad el concepto de la salud. Y hay que decir algo, porque esto toca a el sistema de salud, digamos, de la atención primaria, pero también secundaria y terciaria. El problema que tenemos de cama, de déficit de cama en Chile, que ha sido sostenido, que ha caído en picada, en 20 años se han desmantelado prácticamente el acceso a cama, y hoy día tenemos un problema como ese más en evidencia en pandemia, ha sido resultado justamente de la fragmentación del sistema público único de salud que teníamos, y que también ha terminado golpeando, por supuesto, a la atención primaria. Y en el caso de los hospitales, lo que se ha ido es introduciendo este concepto neoliberal, ¿verdad?, de privatización de servicios y de prestaciones, que ha dado lugar, por ejemplo, al concepto de la nueva gestión pública, a la autonomía hospitalaria, en el caso del Hospital Salvador en Santiago, y son todas experiencias que hasta al día de hoy me da la impresión que quienes las sostuvieron hace 15, 20 años están bastante arrepentidos. Entonces, entramos en un escenario donde hay que revisar cuál es el rol que tiene el Estado en garantizar un sistema público realmente, más allá de discriminar que puede existir otro complementario, como lo existe, por supuesto, en gran parte de los países, pero que no es el troncal ni mucho menos el que succiona gran parte de los recursos. Y en el caso de la salud, digamos, primaria de los consultorios, la verdad es que esta fragmentación y este desmantelamiento la ha golpeado tremendamente. O sea, hoy día, ¿cuánto ha costado, por poner el mismo ejemplo de lo que estamos viviendo en pandemia, restablecer algunas atribuciones para que los CEFAM puedan llevar a cabo, digamos, la trazabilidad? Desde el 21 de agosto y la lo estamos vinculación haciendo. es muy reciente, o sea, se esperó varios meses, hubo mucha presión de parte de los gremios de la salud, y recién después, ya por la vía de los hechos, tuvo que hacerse de esa manera, así como, bueno, tuvieron que descentralizarse algunas otras de las ayudas, digamos, que provenían desde el Estado. Y por lo demás, aún falta, porque esa administración y ese fortalecimiento de la atención primaria en los CESFAM requiere también mucha participación de los gremios y mucha participación de las comunidades en la gestión de la salud, entendiendo que la prevención, lo preventivo, lo anticipatorio es la clave del bienestar en cualquier país, y es lo que menos se hace en Chile, como lo hemos visto en pandemia, es más un enfoque paliativo el que hemos tenido. Yo creo que lamentablemente hasta la pandemia demostró lo centralizado que somos en nuestro país. Todas las decisiones que finalmente se van tomando en virtud de la pandemia son decisiones que se toman en Santiago. El plan paso a paso, las medidas de cordones sanitarios, las medidas, ¿verdad?, de cuarentena. Los municipios, por ejemplo, pueden solicitar una cuarentena, podemos pedir un cordón sanitario, pero finalmente los que lo aplican son las autoridades sanitarias bajo sus medidas, bajo sus conceptos. Fíjese que nosotros, antes que aplicaran la cuarentena, que llevamos un poco más de un mes aquí en Concepción, nosotros estuvimos 3 meses pidiéndola aquí en Concepción.
Concepción, y nunca nos escucharon. No es porque uno diga el municipio sabe todo y por lo tanto tenemos la razón. No, porque en el caso de la Comuna de Concepción tenemos un consejo asesor COVID-19 que representa expertos de todas las universidades, por ser ciudad universitaria por excelencia, y en ese momento ya se proyectaba que a fines de agosto la cantidad de personas contagiadas en Concepción y sobre todo la cantidad de personas contagiadas activas iba a ser enorme. Por lo tanto, cuando llega la cuarentena, es una buena medida, pero es una pésima noticia, porque si la terminaron aplicando y además bastante tarde, las cifras lamentablemente no nos acompañaban. Ahora, tuvimos que, incluso hoy día es jueves, el día martes, fuimos junto con los CODE, los consejos de desarrollo de todos los CEFAM de Concepción, que tienen también una estructura comunal, a entregar una carta al Servicio de Salud Concepción para que por favor no nos quitaran los recursos de los equipos que generan trazabilidad en cada uno de nuestros CEFAM, que son equipos de doctores, kinesiólogos y enfermeras. Entonces, tuvimos que ir a pedir que no nos quitaran los recursos. Se generó un debate también en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados respecto a los recursos que se le estaban recortando a los municipios. O sea, lamentablemente, y también es otra de las razones por las cuales yo estoy con una nueva constitución, es para que los municipios seamos verdaderos gobiernos comunales y no meros administradores comunales como es la realidad el día de hoy. Si no tenemos esas atribuciones, es muy complejo poder entonces pensar en una descentralización. Una gestión territorial, por supuesto. Bueno, los voy a invitar ahora a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos. Los invitamos desde ya, por supuesto, a interactuar con nosotros. Pueden enviarnos sus comentarios a nuestro WhatsApp. Recuerden, más 569-815-88848. Estamos esperando todos sus comentarios para acá, Foro UDEC. Comunidad UDEC frente al COVID-19. Desde el primer día, ingenieros UDEC usaron todos sus recursos para enfrentar la pandemia. La disponibilidad de un equipo podría ser efectivamente el talón de Aquiles del sistema en el futuro cercano, sobre todo pensando que el pic de la enfermedad se va a alcanzar seguramente una propia autoridad a fines de este mes. Una llamada de ASMAR da alas a una gran idea. La unión de ambas instituciones dio origen al prototipo de ventilador UDEC ASMAR. Gracias al trabajo de más de 30 profesionales, el ventilador ya ha superado todas las pruebas técnicas, incluyendo las pruebas clínicas con pacientes en un centro hospitalario, para convertirse en el primer ventilador autorizado para su fabricación en Chile. Juntos superaremos esta crisis. Nos estamos preparando para este 25 de octubre. Plebiscito en TVU. Radio Universidad de Concepción es música. Opinión, debate e información. Cultura y entretenimiento. Conocimiento y sociedad. Actualidad universitaria. Visítanos en radioudec.cl. Encontrarás noticias, programas, podcasts y mucho más. Gracias a las redes sociales, nos enteramos rápidamente de lo que ocurre en el mundo. Pero ¿cómo informamos de manera veraz y oportuna de lo que ocurre en la región del Biobío? Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. En TVU no damos tribuna a las noticias falsas y por eso siempre recurrimos a la fuente directa. Síguenos en nuestras redes sociales y visita tvu.cl, donde podrás revisar y compartir de manera responsable todos nuestros contenidos. En pandemia nos adaptamos para seguir informándote. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción.
Continuamos aquí en Foro UDEC acompañándolos. Ya lo saben, envíen sus mensajes, interactúen con nosotros, contáctense y comenten al WhatsApp +56, como decíamos, 88 está apareciendo ahí en pantalla, 815-888-48 y el hashtag Foro UDEC TVU. También pueden comentar en Twitter y en nuestras otras redes sociales. Estamos con 3 invitados acá en el panel. Ahora yo quiero invitarlos brevemente a hacer un repaso. Ya hemos estado conversando ampliamente en el primer bloque. Quiero ahora respuestas breves, sí o no, respecto a algunas preguntas. Quiero saber, ¿ustedes creen entonces que un eventual cambio en la Constitución va a arreglar los problemas de salud que tenemos actualmente en Chile? ¿Sí o no, Camila? No. Álvaro. Yo creo que a lo mejor no los va a solucionar en un 100%, pero sí por lo menos nos va a encaminar a poder solucionarlos de aquí a un corto plazo. Javier. Sí, contribuye a terminar con un Estado subsidiario que ha matado la salud y que la ha privatizado. Con la salud no se puede lucrar. Que me dijeron que era sí o no. Entonces, por eso ahí yo creo que no, la evidencia empírica lo dice, garantizar derechos fundamentales en una Constitución no coadyuva, y lo ha dicho así, estudio, por ejemplo, Sebastián Edwards, el del Centro de Estudios Públicos, lo ha dicho, la evidencia empírica dice que garantizar en las constituciones derechos fundamentales no mejora ni la calidad ni la desigualdad. No sé, ¿vienen otras o se puede...? No, si vienen otras, tranquilo. Yo creo que igual el proceso de transformación de una Constitución y su reemplazo por una que realmente sea genuina y soberana es un proceso también empírico y práctico. Por lo tanto, no podemos restringir esto a lo que va a quedar escrito exclusivamente, sino que también tiene que ver con todos los procesos que acompañan la transformación de la nueva Constitución. De validación. Y cómo se van además complementando con disposiciones transitorias y cambios legales, cambios normativos e institucionales que hagan posible salir, digamos, de esta anomalía, de este fundamentalismo del mercado que hemos tenido hoy día en Chile y que hace que las familias sean principalmente las financistas de su propia salud, ya sea a través de remedios inaccesibles o a través de exámenes que tampoco pueden pagar. Eso es lo que hay que terminar, y yo creo que podemos acercarnos con un Estado que deje de ser subsidiario a los promedios a nivel internacional, donde hay países que gastan un 6,7% del PIB en salud para todo y Chile no llega ni a la mitad. Camila, ¿y a ti te parece válida esta Constitución? Sí, a ver, es que lo que pasa es que para tomar un punto que dijo recién, que tiene que ver que consagramos un modelo neoliberal en la Constitución, y eso no es así. La percepción que han tenido todos los ministros de Hacienda, desde Foxley, Aninat, Izaguirre, Velasco, todos han tenido políticas económicas, ¿cierto? Han tenido una visión porque tienen la férrea convicción de que eso es lo que genera crecimiento en el país. ¿Cierto? Porque para financiar todo esto de lo que decimos que hay recursos y que los recursos son insuficientes para llegar a la población, el camino para mejorar la salud es priorizar. Por supuesto que sí, los gestores de red aquí hacen esa labor, ¿cierto? De formar un perfil y de ver dónde tenemos que poner los recursos, pero por otra parte tenemos que pensar en crecer, porque en definitiva los recursos, mayores recursos, nos va a permitir que esas necesidades que todavía no están satisfechas, las que no son tan prioritarias, vayan a poder ser satisfechas con mayores recursos del Estado. Entonces esa cosa tiene que ir en paralelo, pero una nueva Constitución, o la Constitución que hoy día tenemos, no consagra un modelo neoliberal de manera abstracta de su lectura. Ha sido porque realmente todos los ministros de Hacienda, de derecha y de izquierda, establecieron de que esa era la mejor forma para que el país progresara. Y que por cierto que ha progresado. Hay cosas que obviamente faltan y que están al debe, pero que el país ha progresado, todos los indicadores así lo dicen. Ahora, respecto a, me decía si era válida la Constitución, yo creo que la Constitución efectivamente fue redactada en dictadura. Ahora, ese es un argumento estático que si nos quedamos ahí, probablemente tampoco sería válida la Constitución alemana, la Constitución japonesa, que incluso la impusieron otros países. Los países aliados se la impusieron a Alemania, ¿cierto? Los norteamericanos a Japón. Entonces, tenemos ese argumento estático. Ahora, ¿cómo lo desenmarañamos, cierto? Y es a ver si la Constitución se ha validado a través del tiempo. Yo creo que jurídicamente sí, porque durante los últimos 40 años nos pudimos poner de acuerdo en todas las reformas que le hicimos a la Constitución. Entonces, validar esa forma en cómo democráticamente nos pusimos de acuerdo es la razón de por qué yo voto rechazo en octubre. Porque es validar los acuerdos a los cuales nosotros pudimos llegar en estos últimos años. Yo creo que lo que plantea Camila, sí, ella dice que se fue validando en el tiempo. Un minuto. Yo creo, yo creo sí que esta Constitución partió totalmente invalidada. Vamos a tener la oportunidad por primera vez en la historia de Chile de poder tener una
una constitución validada por la ciudadanía y que además sea en un contexto tan especial, pero que tenemos la oportunidad, porque ojo, esto no es un triunfo ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, esto es un triunfo de la ciudadanía que finalmente solicitó y que a través de un plebiscito vamos a tener la oportunidad, además de tener una nueva constitución. En el caso mío, yo considero que además tiene que ser a través de una asamblea constitucional, porque además las personas que están integradas tienen que ser un 100% elegidas por la ciudadanía para que sea validada en su origen. Exacto. Ahora quiero también preguntarles, todos han hablado del sistema público, sistema de salud también privado. El año pasado, el expresidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, declaró a la prensa que el sistema de ISAPRES no puede darse el lujo de recibir gente enferma. En base a eso, y bueno, y por supuesto también a las experiencias personales, ¿se debe o no actualmente eliminar el sistema de ISAPRES? ¿Qué piensan ustedes, sí o no, brevemente? O sea, a mí me parece que el sistema de ISAPRE que hemos tenido en Chile no debiera existir. Se puede generar un sistema privado que sea menos corrupto en su ideología, en su concepto, un sistema privado que sea opcional por el tema de la hotelería o por el tema de la agilidad, eventualmente, ¿verdad?, en algunos tratamientos. Pero lo que tiene que estar garantizado de manera universal para toda la población es un sistema público que ofrezca dignidad, que ofrezca camas donde se necesita, que ofrezca también cobertura en términos de medicamentos y que la gente no tenga que vivir la desesperanza y la desesperación que se vive en Chile, donde las encuestas que se han hecho, las encuestas sanitarias, indican que la percepción de las personas es que no van a ser debidamente atendidas en Chile, un 80% en caso de tener enfermedades catastróficas o crónicas que se agravan, ni siquiera en caso de enfermedades leves o de controles habituales. O sea, eso es indigno y eso es en gran parte responsabilidad de un sistema que contiene a las ISAPRES. Abordando ahora, alcalde, muy brevemente, y también Camila, muy breve, porque nos están esperando ya los invitados en el muro, así que un minuto también. Yo creo que cuando escuchamos ese tipo de declaraciones que el mundo privado no debería recibir, ¿verdad?, pacientes que vengan del mundo público, la verdad es que habla entonces de una división, de no ser capaces de entender que tenemos en juego lo principal que tiene el ser humano, que es su salud, que es su vida, y por eso digo, yo creo, nunca he sido partidario de la ISAPRES, creo que no me parece, creo que además es muy clasista. ¿Pero qué hacemos con las ISAPRES entonces, alcalde? De mi punto de vista tiene que haber una gran reforma en la ISAPRE y ver de qué forma entregamos garantías para que pasemos a un Estado de Derecho que efectivamente garantice a las personas igualdad, sobre todo en salud. Reformas, ok, pero manteniéndolas. Pero mira, hay un es que eso se puede revisar, se puede revisar, o sea, eso hay que ver en realidad qué es lo que permite que las personas no sigan siendo clasificadas si son ISAPRE o si son FONASA. Vamos con Camila. Sí, bueno, yo creo que esa evidentemente es una discriminación que hacen las ISAPRES y que precisamente es una de las desventajas que tiene el sistema privado, porque el sistema privado también tiene desventajas. Sin embargo, eliminar a las ISAPRES, digamos, como sistema de organización entre las instituciones privadas, ¿cierto?, y la ciudadanía que está adscrita al sistema de ISAPRES, a mi juicio no es eliminarla, porque es una vía a través de la cual ha funcionado. Yo creo que esa afirmación que tú haces le hace muy poco juicio a la labor que han hecho las ISAPRES en torno a la labor de salud. Yo creo que eso no refleja el real trabajo que han hecho las ISAPRES, y no por defenderla, porque no tengo mayores intereses, pero a mi juicio a perfeccionar todas aquellas cosas, por ejemplo, en materia de superintendencia de salud, que hoy día establece que no puede haber una discriminación arbitraria por las mujeres, por ejemplo, en mi caso, que soy mamá, que no puede discriminarse por estar en edad fértil. Eso me parece que es un avance increíble, por lo tanto tiene que haber más control en ese sentido. Vamos entonces ahora a conocer qué piensan nuestros invitados en el Muro Ciudadano. Les recordamos, por supuesto, mientras que ya están llegando algunas opiniones al WhatsApp, así es que también vamos a revisar eso a continuación. Mercedes escribe: la calidad de la salud es mala, si tienes dinero te salvas. Además, en tiempo de pandemia son muchas las personas que están enfermas y con las licencias médicas rechazadas. Mercedes. Vamos también, Antonio de Talcahuano escribe: la salud en Chile es un problema que no tendrá solución. Remedios caros, tratamientos, listas de espera y te mueres esperando los cambios. Eso es lo que nos comenta Antonio desde Talcahuano. Juan Arenas: con la salud no se juega. Algunos de los comentarios que nos están llegando por WhatsApp, recuerden que todos pueden ser partes también en este momento de Foro UDEC comentando a través de nuestro WhatsApp, y vamos a, en un par de minutos más vamos a tener, ya los tenemos de hecho, a nuestros invitados, quienes han estado también ahí muy atentos siguiendo la conversación. Quiero presentar a Gladys Díaz, ella es presidenta de la agrupación de fibromialgia Concepción. Bienvenida, Gladys. Y también está con nosotros Eduardo Barra, médico internista, subespecialista en nefrología, quien trabaja en el Hospital Regional precisamente. Ciertamente puede tener mucha experiencia. Bienvenidos a ambos, Eduardo y Gladys.
Bueno, yo quiero escuchar también, ustedes han estado atentos, que por supuesto tienen además una experiencia en base al sistema de salud actual, tanto trabajando en el hospital como en el caso de Gladys, que el tema de la fibromialgia sabemos que en nuestro país es bastante complejo. La actual Constitución garantiza algunas garantías en materia de salud, pero esto también tiene algunas limitaciones. Quisiera que nos contaras tú, en base a tu experiencia, qué es lo que piensas de lo que hemos estado conversando en este bloque, Gladys. Gladys, ¿nos escuchas? Sí, escucho con un poco de desfase lo que está ocurriendo en estudio. Así que voy a tratar de bajar un poco. Sí, tu retorno, por favor, un poquito más bajo. Sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo escuchas. Ahora sí los escucho. Sí, ya. Bueno, vamos a tratar de mejorar un poco en unos minutos más el contacto con Gladys. Vamos con Eduardo, por favor, que nos ha estado escuchando. Queremos también saber su experiencia en base, por supuesto, al trabajo que usted ha realizado. Y ahí, en la primera línea, en un hospital, donde sabemos que existen bastantes falencias, pero por supuesto también se ha avanzado muchísimo. Hola, muy buenas tardes. Un agrado que nos hayan invitado para poder entregar una opinión muy preciso. La pandemia demuestra que hay un sistema sanitario deficiente, y el resultado de la expresión de esa deficiencia tiene que ver también con que los condicionantes para enfrentar la pandemia no son solamente de si yo soy una persona normal, común y corriente, sino de cómo está mi capacidad de acceso también a la atención médica. Y eso uno lo tiene que ver claramente con los resultados de la pandemia. La gente que más padece complicaciones producto del COVID no es precisamente la gente que está inmersa en el mundo de ISAPRE, a diferencia de la que está en el mundo público. Entonces, yo escuchaba con atención sobre todo la última parte cuando se planteaba que la Constitución y la salud, claro, tiene un déficit la Constitución de origen, pero no solamente de origen, también de desarrollo. Lo que fue la transformación social en Chile en el tema de salud tuvo implicancia directa en que la década de los 80 en salud en Chile fue perdida en términos de la implementación hospitalaria y el desarrollo, y todo el esfuerzo fue en desarrollar el sistema privado. Y posteriormente eso ha seguido un carril así. No puede ser que hoy día nosotros tengamos salud para ricos y salud para pobres, o salud para gente que la puede pagar, porque puede que la mayoría de los que estén en ISAPRE no sean ricos, pero sí la pueden pagar a los costos que se plantean desde el punto de vista de ISAPRE. Entonces, no puede ser eso. Hay una inequidad evidente ahí y que ha sido desarrollada producto del Estado subsidiario. Uno de los panelistas ahí comentaba el tema del Estado subsidiario. Ese es el problema de fondo. Eso ha determinado que se haya hipertrofiado un sistema privado en salud y que tengamos un sistema público con las limitaciones que este tiene. Yo soy un firme creedor y estimulador de que el sistema sanitario en lo que es el terreno curativo claramente tenga un seguro único de salud que sea el FONASA, y los que quieran tener seguros extra, que la ISAPRE pueda hacer un seguro extra para los que puedan pagarlo y quieran tenerlo. Y por otro lado, ¿Eduardo? También señalar, solo para terminar el punto, señalar que es importante también entender que la salud y la atención de salud, no solamente la hospitalaria, es también la atención primaria. Y hay un desfase tremendo entre el sistema de la atención primaria en salud, que depende de las municipalidades y de sus capacidades de pago y de ingreso como municipalidades, y bien lo debe saber Álvaro Ortiz, y lo que es la atención terciaria, que depende del ministerio. Solo eso, son diferencias. Queremos también escuchar a Gladys, no sé si ya la tenemos, hemos resuelto el problema, porque efectivamente sabemos que, querámoslo o no, lamentablemente hay enfermedades que no tienen coberturas. Todos estuvimos viendo y muy atentos al caso de Borja, un niño que necesitaba conseguir el medicamento más caro del mundo prácticamente, y con campañas solidarias su familia, por supuesto, trató de subsanar eso. ¿Qué pasa en el caso de la fibromialgia y otras enfermedades que tampoco pudieran eventualmente estar recibiendo el apoyo necesario para las personas? Cuéntanos, Gladys, tu experiencia. Ahora sí los escucho perfecto. Hola a todos, gracias por la oportunidad de poder expresar desde mi punto de vista como paciente, como usuaria. También soy profesional de la salud, o en algún minuto lo ejercí, por lo tanto tengo una mirada y un enfoque, intento ser bastante constructivista dentro de...
Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, dentro de esta patología de dolor crónico no oncológico, que también se denomina, y dentro de las cuales también hay una infinidad de enfermedades más, el tema con nosotros es que el no tener acceso oportuno y de calidad al sistema de salud, por no estar dentro de los protocolos de salud, de las políticas de salud pública, estar dentro de lo que es el Ricarte Soto, no tener una ley, en fin, todo eso hace que nuestras patologías y nuestra calidad de vida en realidad sea pero muy paupérrima, toda vez que esto va progresando sin la intervención médica y multidisciplinar que corresponde. El acceso a farmacología, el acceso a los exámenes médicos que pueden demorar hasta 3, 4 años en los hospitales públicos. Yo estoy esperando hace un año un escáner cerebral y me dijeron, ok, va un año, pero hay pacientes que están esperando del 2017 y yo te juro, todavía no puedo entender, porque yo en un principio de hace 5 años, cuando me diagnosticaron esta enfermedad de fibromialgia severa, yo dije, bueno, ya tengo un trabajo que me duró la nada, me duró un año más porque una persona enferma ya no sirve, se adecúa a tratar de un poco de adoptarte y modificar como es el tema con la discapacidad y la ley de inclusión, que imagínate que debe haber una ley para que exista una inclusión en las empresas y no sea algo que esté dentro de nuestro paradigma social, ¿cierto? Nuestra empatía como seres humanos. Y dentro de eso, imagínate, ya van 4 años luchando en el sistema de salud pública. Hace 3 años tomé la decisión de introducirme en este mundo de la dirigencia social. No sé si tan bien o tan mal, pues te puedo decir ahora que estoy con un montón de medicamentos encima para poder estar sentada un rato con ustedes. Hay un dolor inmenso en mi cuerpo y estoy segura que el resto de mis compañeras que nos están mirando en este minuto y a nivel nacional, la mayoría mujeres, ustedes saben el estigma que tenemos como mujeres ahí al respecto en cuanto a lo que tiene que ver con las enfermedades. Entonces hay que agarrar un montón de situaciones que la verdad es súper, a ver, ¿cómo te lo digo? Es inhumano, para mí es inhumano. Por supuesto, o sea, impactante también conocer tu experiencia, pero entonces queremos saber e integrar a la mesa esta conversación. Alcalde, ¿cuántos bingos, rifas completadas tiene que hacer entonces la gente para poder costear sus tratamientos? ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Brevemente, por supuesto, porque también quiero escuchar a Javier y a Camila. Bueno, saludo a Gladys, también Eduardo, los conozco a ambos. De hecho, con Lucía Segura, que es la presidenta comunal de fibromialgia, también hemos hecho algunas actividades, estoy diciendo por lo menos unos 2 o 3 años atrás, a través de nuestra Casa de la Discapacidad. Yo creo que el espacio que ella está teniendo ahora es lo que quizás muchas enfermedades requieren, darse a conocer, que se sepa que existen, que sepan lo doloroso, no solamente por el dolor físico, sino que también en el atropello su dignidad para esperar, por ejemplo, ella más de un año un escáner de su cerebro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. O sea, tuvo que Ricarte Soto, que además tenía el potencial de ser súper conocido en todo el país por ser un rostro televisivo, de colocar en el debate enfermedades que para muchas personas, cuando escucharon el nombre, dijeron, ¿y esto de qué se trata? Entonces, esto habla de recursos, como que siempre se lleva todo a recursos, cuánto cuesta la enfermedad, cuánto le cuesta el bono, etcétera, pero también hay otro lado que es tan o mucho más importante, que es cómo le estamos dando en calidad de vida a esas personas, nosotros al no ser capaces de poder enfrentar de una manera distinta esa enfermedad. Y no todo llevarlo a plata, a cifras, a recursos más, recursos menos. Yo creo que acá el sentido humano al momento de tratar estas temáticas muchas veces se echa de menos. Javier, pero al parecer, bueno, según hemos ido viendo, el que tiene dinero hoy día se salva en Chile. ¿Cómo? Esa es la realidad que hemos vivido y hay que señalarlo. Esa es una de las razones y de las consignas principales que fue levantada el 18 de octubre por las marchas multitudinarias, por el levantamiento popular, así como también la de terminar con las AFP, equivalente a las ISAPRE. Y justamente recojo de los planteamientos que nos hacen los invitados, cuando el mismo colegio médico plantea el seguro único de salud como alternativa, en el fondo es equivalente, digamos, a lo que se está planteando en términos de previsión
adicionales para justamente ese grupo etario que es el que más está golpeado hoy día por la privatización de la salud. Entonces, todo esto forma parte de un concepto, digamos, mucho mayor, que es el de la seguridad social, que es el que hay que instalar. Y es el que la discusión constituyente nos da la oportunidad de empezar a hablar. Porque si no, tenemos que hacer lo que hemos hecho durante 30 años. Y por algo no son 30 pesos, sino que 30 años. Porque hemos estado hablando las cosas parceladas, como si la realidad lo fuera, la ciudad parcelada, el medio ambiente parcelado, el ser humano, digamos, fragmentado, y no llegamos nunca a las soluciones porque además hay un engranaje de dominio en el Estado y en la institucionalidad que es experto en pasar la pelota de una instancia a otra. La Constitución nos da la posibilidad de pensar el país, de pensar el proyecto de vida, digamos, y de convivencia humana que vamos a generar. Y en ese sentido a mí me parece que la pandemia pone de relieve la urgencia y el retraso que tenemos en esta discusión de una manera que es realmente, digamos, alarmante. A mí me ha tocado desde el Consejo Regional ver situaciones bochornosas, en realidad, de la capacidad, de la autonomía, de la voluntad política que tienen las autoridades a nivel regional para enfrentar algo como la pandemia. Fíjate que hace 5 meses instauramos un primer marco presupuestario para un fondo COVID y 5 meses después, ese marco presupuestario, que es de apenas 7.500 millones de pesos, no ha sido distribuido. Fomento es lo más avanzado y más encima también fue amagado, cuestionado por Contraloría, pero la segunda partida, el tercio en salud y el tercio en social para los barrios, no se ha podido distribuir. Por otro lado, la vinculación, y termino, entre salud y trabajo. Este modelo neoliberal, esta constitución que reduce las atribuciones del Estado, del intendente y del presidente, Camila, para intervenir en una empresa, disculpa, muy breve, como MAPA, permite hoy día de que tengamos esa tremenda empresa funcionando sin que sepamos quién da la autorización, si la dio el Seremi de Salud o la Autoridad Sanitaria o el ministro, o si la dio el Ministerio del Interior. Y esas cosas son aberraciones que ocurren gracias a la reducción, el debilitamiento y el desmantelamiento que ha tenido el Estado y que ha tenido el Poder Sanitario. Perfecto, gracias Camila. Bueno, entonces, manteniendo la actual Constitución, ¿vamos a poder solucionar problemas como esto, lo que nos plantea, por ejemplo, Gladys? De hecho, yo te diría que sí, porque en definitiva nosotros como ciudadanía nos organizamos. Yo pertenezco a una fundación que se llama Fundación Liberal Reformista, que precisamente busca eso, perfeccionar el sistema que hoy día tenemos a la luz de la Constitución, que nos entrega esas herramientas, nos entrega un recurso de protección, nos entrega, entre otras cosas, que protege las garantías fundamentales. Ahora, cuando hablamos, digamos, de la Constitución, fue un debate que se trasladó a las demandas sociales, porque las demandas sociales decían, o sea, tratemos a las pensiones, tratemos el tema de la salud. Y lo que hicimos fue debatir, o sea, trasladar todo el debate a un debate constitucional. Es decir, todo nuestro trabajo que estaba enfocado en resolver las demandas sociales ahora, imagínate, ya va un año que perdimos en todo ese debate y que vamos a seguir perdiendo en la redacción de una constitución, porque mientras ella se redacte, ¿cierto? Todo lo demás, la política ordinaria, que es la que realmente le llega a las personas, por ejemplo, a ella que está hablando de la fibromialgia, que me llega muy cerca porque mi suegra padece esa enfermedad, ¿cierto? Entonces, todas esas temáticas que a la ciudadanía le interesa hoy día, va a quedar relegada por un tema constitucional que nada soluciona directamente el tema de las demandas sociales. Y por lo tanto también quiero hacer presente de que nuestra Constitución no consagra un modelo neoliberal. Esa ha sido la lectura de los ministros de Hacienda en torno a la economía, porque era lo mejor para Chile, pero no es que la Constitución lo consagre. Y en cuanto al Estado subsidiario, se puede desprender que no está. De hecho, a mí me gustaría que estuviera, pero no está en la Constitución. Y esa libertad te permite a ti que las gobernanzas que vengan, sea de derecha o de izquierda, quieran más Estado o menos Estado, porque hay una libertad hoy día. No está establecido de manera obligatoria. Perfecto. Bueno, y también queremos seguir escuchando a propósito ahora lo que piensan nuestros invitados del muro. Recordemos que estamos con Eduardo Barra, médico internista, subespecialista en nefrología, quien trabaja actualmente en el Hospital Regional, y también con Gladys Díaz, presidenta de la agrupación Fibromialgia. Eduardo, ¿estás de acuerdo con lo que planteaba recién Camila? Yo tengo mi discrepancia bastante profunda con lo que dice Camila. Yo creo que obviamente la Constitución no consagra el Estado neoliberal con esos términos, pero sí define un Estado subsidiario, que es justamente lo que permite el desarrollo del Estado neoliberal y con los resultados que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que ser coherentes con la evaluación que ha hecho la ciudadanía del desarrollo de la situación en Chile. ¿Hemos tenido avances en este país? Indudablemente que sí. Pero también tenemos inequidad profunda que se expresa, entre otras cosas, en salud de una manera bien evidente, también en otras áreas de la vida. ¿Para qué decir el tema de pensión?
Ahora, ese desarrollo de inequidad, yo lo pongo en el caso preciso de la salud. El año 78 llega a ser subsecretario de Salud Hernán Vigi, siendo Fernando Matei ministro de Salud. El año 80 viene la Constitución y a partir del año 81 se genera la ISAPRE. O sea, la aplicación del modelo fundamentalista neoliberal de la Escuela de Chicago y el famoso ladrillo en esto. Y tal como señalaba yo previamente, la década de los 80 fue destruir el sistema público sin invertir en el sistema público. Y sí, todo para el desarrollo del sistema privado, las ISAPRE. En los 90, con el plan auge, digamos en los 2000, en realidad con el plan auge, nosotros vimos un tremendo desarrollo del sistema privado de clínicas y una serie de infraestructuras. ¿Por qué? Porque se prepararon para el desarrollo del sistema auge. El sistema auge está pensado, y yo creo que tiene algunas cosas bien buenas para la gente, pero está pensado con un sistema público insuficiente. Y por lo tanto, la compra de servicios del sistema público al sistema privado es enorme. Y el sistema privado se preparó, sabiendo lo que venía con el auge, para poder ofrecer una cartera de servicios y resolver el problema a la gente. Es decir, traspaso de recursos ministeriales públicos a los empresarios del sistema privado. Eso es una inequidad. Por eso es que hay que poner ojos en esa situación. Yo no comparto lo que dice Camila. Le damos 30 segundos a Camila para que tengas tu réplica a lo que dice Eduardo. Sí, no, bueno, yo creo que efectivamente la mirada neoliberal, como tanta la demonizan muchas veces, que dicen que el neoliberalismo, ¿cierto?, que el principio de subsidiariedad es el problema, ¿cierto?, de todos los males, efectivamente no es, ha sido una mirada que han tenido los últimos gobiernos de derecha y de izquierda. Y decir, yo creo que la pregunta es más fácil a la ciudadanía. A ver, si hoy día tenemos un Estado que acapara la mayor cantidad de salud en el país, ¿cierto? La mayoría de la ciudadanía está en la salud pública y no es eficiente. Y tenemos una parte de la población que dice que la salud privada es más eficiente en los recursos. De hecho, cuando la salud pública recurre a los privados, la gente se da cuenta. La gente que hoy día tiene la modalidad de libre elección y compra, ¿cierto?, sus bonos para poder atenderse en el sistema privado, se da cuenta de que es más efectiva y que es más eficiente. Los recursos llegan de mejor forma. Por lo tanto, queremos que el Estado siga creciendo en términos... Yo estoy de acuerdo con que la salud debe ser un valor universal, ¿cierto? Y que debe lograrse esa satisfacción en términos por lo menos adecuado, ¿cierto? Que las personas puedan decir que efectivamente la salud es algo que se cumple, ¿cierto? Que no esté tan insatisfecha como lo manifestó en las demandas sociales el año pasado. Pero yo creo que la gente no es tonta, la gente sabe, o sea, sabe si hoy día le van a preguntar cómo es la salud, es mala, ¿quién la administra? El Estado. Queremos que ahora todas esas personas, algunas que están bien y que están siendo atendidas por la salud privada, ahora que todo sea malo, digamos, ahora que queremos que efectivamente el Estado siga creciendo, o sea, esa yo creo que es la pregunta y la ciudadanía lo sabe. Yo creo que por ahí va Vamos a volver, un segundo, queremos volver a Miro porque nos falta también hablar con Gladys, quien ha estado muy atenta. Todos yo creo que estamos de acuerdo en el hecho de que efectivamente hay que hacer reformas y mejorar la salud en nuestro país, pero hay personas que se están quedando sin tiempo y eso yo creo que es grave. Quiero escuchar a Gladys en este sentido. Precisamente en ese punto me voy a detener. Personas que se están y nos estamos quedando sin tiempo o un día más sin una calidad de vida decente, digna, sufriendo, te voy a decir sufriendo. Y te lo puedo decir desde mi perspectiva como persona con una enfermedad de dolor crónico. Yo te digo que si tengo que esperar un año más para que existan mejoras de calidad y que realmente lleguen a la población, ya sea quien sea, porque nadie tiene asegurado el trabajo ni la salud. Lo puedo decir fidedignamente que yo estuve en el sistema privado, estuve con un buen sueldo, estuve en una gran empresa como fue ENAP. Y aquí estoy, enferma, sin trabajo y sin acceso a salud como corresponde. Entonces, si tengo que esperar por esas mejoras dignas, humanas, empáticas, realmente aterrizadas a los usuarios y no lo que dice la teoría o el libro o el neolibro, te puedo mencionar un montón de autores. ¿Qué es lo que estamos padeciendo nosotros, los que estamos ahí, los que estamos en espera, los que estamos golpeando puertas día a día, llamando y llamando, preguntando por un examen de sangre, preguntando por un TAC, preguntando cuándo va a haber una oportunidad que un neurólogo nos pueda atender, que un traumatólogo nos pueda atender, padeciendo una enfermedad tan
tan dolorosa como la que padecemos nosotros y muchas personas más. Entonces, de verdad que me conmueve un poco las palabras de la Camila, porque teniendo una persona con fibromialgia cerca, mira, gracias a Dios si tiene acceso y a lo mejor su patología no está tan severa, pero créeme que vivir en esas condiciones para una persona que no tiene el acceso a salud es muy, muy difícil. Si tú me dices ahora, si yo tengo que esperar por mejoras que realmente valgan la pena, espero que sea así, pero quedarnos con lo que ya no resulta, con lo que la población en su mayoría ya levantó y detectó y te está diciendo que no es suficiente. O sea, escuchemos, es que eso es lo que falta, escuchar. Es que nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan solo 3 minutos antes de terminar el programa y quiero por favor también una última reflexión de Eduardo y también por supuesto van a tener ustedes un minuto final. Quiero Eduardo también, que estaba escuchando muy atento su última reflexión, quien además está en primera línea en el hospital regional, ha estado ahí con los pacientes de COVID y con todo. Precisamente aprovechamos de saludar y por supuesto enviar un gran abrazo a todo el personal de salud que ciertamente ha trabajado muchísimo y lo siguen haciendo, exponiéndose durante esta pandemia. Eduardo, tu reflexión también, ¿sí? Sí. Ahí va. Así que, ven, además de cerca conoce la situación. Eduardo, por favor. Sí, mira, es verdad, yo agradezco que podamos también saludar al personal sanitario. Uno es uno más dentro de un grupo grande de gente. Ya lo señalaba por ahí en un comentario que hacía público respecto de que no nos debemos acordar del personal sanitario solamente cuando lo necesitamos. Realmente hay que considerar el esfuerzo enorme que se ha hecho en todo el país y también en nuestra región, todo el mundo en primera línea, en los hospitales, pero también en la atención primaria, con grandes esfuerzos. Es raro el lugar donde esto no se está haciendo. Ahora, la gente que está tratando directamente enfermos muy graves está muy expuesta. De hecho, a mí me tocó en junio, a mediados de junio, caer en un brote en el hospital regional donde se contagiaron 148 personas. Un tremendo impacto en lo que fue la atención en ese periodo del servicio de medicina del hospital. Y la verdad que así ha pasado en innumerables lugares. Así es que valioso el reconocimiento a la gente y también considerarla en otras cosas, no solamente en el reconocimiento verbal. Y lo último de la reflexión que tú planteabas era indudablemente el tema de los desarrollos en el mundo público de salud tienen que ver también con visiones de Estado, no solamente visiones de gobierno. La salud para mí es un derecho social y como derecho social el Estado tiene que preocuparse de proveerla de la mejor manera posible. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Quiero aprovechar, por supuesto, también de despedir tanto a Eduardo como a Gladys, quienes han estado participando en este muro, y por supuesto los invito a seguir ahora con la última reflexión de nuestros invitados en el panel, a quienes les digo desde ya 30 segundos cada uno para poder, por supuesto, ¿qué hacemos entonces finalmente con Constitución y Salud? Camila. Súper cortito, de hecho a Gladys me gustaría haberle respondido, así que me estás contando todavía. Efectivamente, personas como ella no pueden esperar. Personas como ella, que por ejemplo el año pasado, el 2019, se ingresó para que la fibromialgia formara parte del GES. Se ingresó como un proyecto de ley y ahí está. La gente del Congreso hoy día está pensando en hacer campaña del apruebo y del rechazo. Ellos están dividiendo los cargos políticos para el próximo año. La ciudadanía, es como ella, está esperando que las respuestas estén hoy día. Y decir rechazo a una nueva Constitución es hacernos cargo de las demandas sociales ahora, que pueden hacerse a la luz de la Constitución. Que la Constitución nunca fue prioridad porque para las personas eso no era lo importante. A la gente le interesa las pensiones, a la gente le interesa que la salud sea cubierta el día de hoy. Okay, y la verdad es que me daría mucha pena que después la ciudadanía se decepcione cuando en un proceso constituyente que puede fracasar también, eso efectivamente no ¿cómo se llama?, responda a sus necesidades más vitales, que son hoy día la salud. Gracias. 30 segundos, Javier, por favor. Bueno, la verdad es que lo que plantea Camila es justamente también lo que se ha hecho no solo con la salud, sino también con la educación pública, asfixiarla, hacer deserción para después generar la migración hacia el sistema privado y terminar contraponiendo los mismos que ponen el problema, después terminan invirtiendo la cosa y planteando la solución. Creo que afortunadamente eso es lo que hoy día está siendo rechazado por la ciudadanía, rechazado por el conjunto además de los actores de la salud, donde tenemos que debernos
y recoger las demandas que han planteado y la práctica que han generado no solamente los gremios de la salud durante ahora la pandemia, donde han estado en primera línea supliendo lo que no ha hecho el Estado, porque se supone que cuando hay una primera línea hay una segunda y hay una tercera. Gracias. La segunda, que debiera ser, por ejemplo, el presupuesto y los recursos, no han estado, y la tercera, que son las decisiones políticas de la autoridad sanitaria, han estado por todas partes, menos en la pandemia. O sea, un doctorado en hacerlo mal, decimos. Muy y bien. en cambio, los trabajadores de la salud vienen diciendo hace décadas, 40 años por lo menos, que este sistema, que este modelo que defiende Camila es el que hay que derribar. Ahora, hay que decir que esto no es solo la Constitución, y también hay que decir que la Constitución no es solamente autoría, digamos, de la derecha empresarial. Javier. Son ambas coaliciones, ambas fuerzas, también la concertación. Uno mira la Constitución por el lado inverso y lo que tiene en la foto de Ricardo Lagos. Entonces hay una responsabilidad ahí que han tenido la élite política, que hoy día yo la veo muy directamente desde el gobierno regional, en cómo, por ejemplo, se contrapone la visión de los gremios y la visión de los servicios de salud. Hay contradicciones y eso no se puede pasar por alto. Perfecto, gracias Javier. Vamos con los 30 segundos de Álvaro. Bueno, yo creo que tenemos que apuntar a un Estado social de derecho, un Estado que dé garantías de acceso y de calidad en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito del medio ambiente, en fin, en cada uno de los temas que se van a discutir, espero, en una asamblea constitucional que sea elegido 100% por la ciudadanía, ¿verdad? Sus 155 integrantes en esta convención constitucional. Yo creo que se da un momento muy, muy histórico para nuestro país, ¿verdad? Chile se ha movido de manera drástica desde octubre y todavía no llevamos ni un año y tenemos que enfrentar pandemia, un estallido social, ¿verdad? Demandas sociales, vamos a estar enfrentados a un plebiscito, vamos a estar enfrentados a elecciones para elegir autoridades, etcétera, etcétera. Yo creo que cada uno de esos procesos los debemos cumplir de manera muy responsable, pues, colocando siempre, ¿verdad?, en el centro cada una de nuestras decisiones al ser humano, porque la primera parte de este programa fue de cifras, fue de datos, fue de intenciones, pero la segunda parte fue precisamente colocar rostro humano a la salud de nuestro país, y eso es lo que logramos con Eduardo y lo que logramos con Gladys. Bueno, y quiero agradecerles a los tres. Estamos, por supuesto, ya en el tiempo, se nos pasa volando, porque ciertamente es muchísimo lo que quisiéramos conversar sobre este tema. Constitución y salud, un gran tema, y por supuesto vamos a seguir analizando otras materias en los próximos programas de Foro UDEC. Quiero ahora aprovechar de despedir, por supuesto, a Camila, a Álvaro y a Javier. Muchas gracias a los tres por haber estado hoy aquí en Foro UDEC. Gracias Camila, gracias Javier. Y por supuesto también tenemos a unos últimos WhatsApp para cerrar. Queremos también conocer lo que ustedes están comentando en sus hogares respecto de esta conversación. Les recordamos que la retransmisión de este programa es el sábado a las 21 horas y vamos a revisar los últimos WhatsApp. Julio dice: hola, buenas tardes, y quiero compartir lo que me está pasando con respecto a FONASA. Llevo viviendo y trabajando 14 años aquí en Concepción y nunca he solicitado algún servicio a FONASA. Hoy supe que FONASA está devolviendo los excesos a sus contribuyentes y yo soy uno de ellos y no tengo derecho de devolución de eso. La pregunta es, ¿qué pasa con esos dineros que no son devueltos? Gracias. Tenemos también otro comentario, no es menor lo que plantea Julio, ¿eh? Pamela Castro: lamentablemente para los adultos mayores enfermarse o sufrir de alguna enfermedad crónica es muy triste. La pensión no alcanza para cubrir los costos y te mueres esperando. Realmente es una realidad lamentable. Y vamos a cerrar con el último WhatsApp que tenemos. Miguel Silva de Hualqui nos escribe: ¿por qué no se toman los modelos de los países desarrollados donde la salud es primordial y gratis, como en Suecia, Holanda? Te llaman para ir a dejar tus medicamentos o para visitarte si no puedes trasladarte. También una gran reflexión a cómo nos gustaría evolucionar a otros tipos de modelos que efectivamente garantizaran así la salud. Bueno, yo quiero agradecerle. Queremos recordar también que este programa se va a transmitir hoy a las 20 horas por Radio Universidad de Concepción y mañana a las 19 horas en Radio La Discusión. Los invitamos, como siempre, a seguir informándose. Si ustedes quieren ser parte del Muro Ciudadano, pueden escribirlo a nuestro WhatsApp. Ya lo han estado viendo ustedes en pantalla, se los he estado mencionando. Pueden escribir y ser parte del Muro Ciudadano la próxima semana aquí en Foro UDEC, donde vamos a estar conversando de Constitución y pueblos originarios. Eso es todo por el programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar próximamente.
Universidad de Concepción y TVU presentaron Foro UDEC.